Muy bien, vamos a resolver el problema 261. Aquí está, nos pide calcular la magnitud y los ángulos coordinados de dirección de la fuerza F que actúan sobre la estaca. Entonces, aquí está, espero que se pueda enfocar bien para que le puedas poner una pausa y lo podamos resolver. Entonces, procedamos. ¿Qué tenemos inicialmente? Lo que tenemos inicialmente es este vector F. Y observa cómo este vector F es la magnitud y tiene una referencia de un triangulito. En base a eso se saca una proyección de esta fuerza sobre el plano de las XYs. Ok, entonces, lo primero que yo podría sacar de aquí es la magnitud de esta F. Para ello, pues hacemos una proporción, ¿no? Entonces, en un momento determinado, yo tendría el triangulito de 5, 3, 4. Y haciendo la proporción tendría ahora un triángulo de vectores con la magnitud del vector F. Lo correspondiente a 4 es esto de 40. Y de una vez, esta parte de acá arriba sería la componente F de Z. ¿Lo alcanzas a ver? Entonces, ahí está. Y tendremos que hacer nuestras respectivas proporciones. Así, por ejemplo, nosotros decimos que 4 es a 40. De la misma forma que 5 es a F. Entonces, de aquí podremos sacar que la magnitud del vector F es igual a 5 por 40 entre 4. Lo cual nos va a dar 50 libras. Son newtons. 50 newtons. Muy bien. De la misma forma sacamos la proporción para las F de Z de una vez. Y decimos que 4 es a 40. De la misma forma que 3 es igual a la componente en Z. Y de aquí la componente en Z va a ser 3 por 40 entre 4, lo cual nos va a dar 30 newtons. Muy bien. Por medio de esta proporción entonces he calculado la magnitud del vector F y también la componente en Z. Ahora observa lo siguiente. En base a este dibujo nosotros sacamos una proyección de esta fuerza F sobre el plano de las XYs, lo cual nos ayuda porque sabes, en un momento determinado este vector es igual a la sumatoria de Fx más la sumatoria de Fy. Ahí está, este vector de 40 es la sumatoria de Fx más Fy. Pero la sumatoria de Fx más Fy más F de Z me da precisamente el vector. Lo cual significa que en base a esta proyección, yo puedo descomponer con este ángulo para obtener F de X. Y como esto es coplanar, observa, está sobre el eje de las XYs. Entonces, este vector yo ya lo puedo descomponer contra X y contra Y como si fuera en dos dimensiones. Es decir, si lo vieras desde arriba, si esto lo pudieras girar y verlo desde arriba, entonces te va a quedar que este es el eje de las X. Te va a quedar que este es el eje de las X viéndolo desde arriba, que este sería el eje de las Y y que este sería tu vector de 40 newtons con un ángulo de 70 grados. Con lo cual tú ya puedes descomponerlo de una forma muy sencilla. ¿No es así? Entonces repito, si esto lo pudieras levantar, entonces te quedaría que el eje de las X queda aquí, el eje de las Y queda en esta dirección y este vector de 40 queda con un ángulo de 70 respecto al eje de las X. Muy bien, entonces descomponer esto ya es algo muy sencillo y dices que la componente en X será igual a 40 por el coseno de 70 grados. Y la f de y será igual a 40 por el seno 70 grados. Como tú puedes observar, las mismas leyes o reglas para vectores en dos dimensiones aplican en tres dimensiones. Entonces, f de x sería 40 por el coseno de 70 y me da 13.68. Y f de y sería 40 por el seno de 70
y me da como resultado 37.58 newtons. De forma tal que este vector F va a ser igual a 13.68 N más 37.58 en J más 30 en K. Ahora nos pedía determinar la magnitud del vector F. La magnitud es de 50. Determinar la magnitud del vector F y los ángulos de dirección. En todos los ángulos de dirección es sencillo, ¿no? Porque nosotros sabemos que alfa es igual al coseno a la menos 1 de componente en x entre la magnitud. Llámese coseno a la menos 1 de componente en x 13.68 entre la magnitud 50. Me va a dar un ángulo alfa de 74.12 grados. De igual forma, el ángulo beta es coseno a la menos 1 de f de y entre la magnitud. Llámese coseno a la menos 1 de f de y más 37.58 entre 50. Lo cual me da un ángulo beta de 37.58 entre 50. 41.27. Y finalmente un ángulo gamma igual a coseno a la menos 1 de f de z entre la magnitud, que sería coseno a la menos 1 de 30 entre 50 y que nos da 53.13. Muy bien, entonces, ya, resolviendo el problema nos pedía calcular magnitud. La magnitud del vector F es igual a 50 newtons. El ángulo alfa es de 74.12 grados. El ángulo beta es de 41.27 grados. Y el ángulo gamma es de 53.13 grados. Y de esta manera termina el problema.